¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 6 jugadas y de las 6 jugadas acertamos 3. Es decir, tuvimos un 50% de efectividad. No nos fue bien ni mal, espero mejorar en este nuevo video. Y ya sabes, si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, te deja un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo deja un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Vamos a empezar con los partidos del 16 de junio con la Liga Pro de Ecuador, el encuentro de Independiente del Valle versus el Nacional. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Independiente del Valle de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Nacional de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que el Nacional viene mejor. 4 victorias y 5 perdidos es un buen promedio, y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Independiente del Valle, segunda victoria para Independiente del Valle, tercera victoria para Independiente del Valle, cuarta victoria y una victoria para el Nacional, es decir que Independiente del Valle es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Independiente del Valle como local. Independiente del Valle como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Nacional como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Nacional juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones, Independiente del Valle está en la posición 1 con 34 puntos y el Nacional en la posición 2 con 27 puntos. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana Independiente del Valle y un 20% a que gana el Nacional. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Independiente del Valle y como mínimo se marcarán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Eurocopa, ¿no? Las eliminatorias para la Eurocopa. El encuentro entre Andorra versus Suiza. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Andorra, de los últimos 5 encuentros, Andorra tiene 3 derrotas, 2 empates, así que Andorra no juega nada bien. 3 derrotas, 5 partidos, no es un buen promedio. Y Suiza, de los últimos 5 encuentros, Suiza tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Suiza viene bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Suiza y segunda victoria para Suiza, es decir que Suiza es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Andorra como local. Y Andorra como local tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que como local no juega nada bien. Y Suiza como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que Suiza tampoco juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Suiza está en la posición 1 con 6 puntos y Andorra en la posición 4 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Andorra y un 74% a que gana Suiza. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana la visita y como mínimo habrán de 2 a 4 goles. Una apuesta doble, gana Suiza y habrán de 2 a 4 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Gibraltar versus Francia. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Gibraltar de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Gibraltar no juega nada bien.
3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Francia, de los últimos 5 encuentros, Francia tiene 4 victorias, 1 derrota, así que Francia viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace 2 goles. Perdón, hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vamos a ver cómo va Gibraltar como local, y Gibraltar como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, sigue como local. Gibraltar juega irregular. Y Francia como visitante, Francia tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que Francia no juega nada bien como visitante. Vamos con más en su grupo, y en su grupo Francia está primero con 6 puntos y Gibraltar está quinto con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Gibraltar y un 73% a que gana Francia. El pronóstico para este encuentro es multigoles. Habrán de 2 a 5 goles. Multigoles de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro. Y nos vamos al encuentro entre Malta versus Inglaterra. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Malta, de los últimos 5 encuentros, Malta tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, así que Malta no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Inglaterra, de los últimos 5 encuentros, tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Inglaterra viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Inglaterra, segunda victoria para Inglaterra, tercera victoria para Inglaterra, cuarta victoria y quinta victoria, así que Inglaterra es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Malta como local. Y Malta como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Malta juega irregular como local. Inglaterra como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Inglaterra juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones o en su grupo, y en su grupo Inglaterra está primero con 6 puntos y Malta está en la posición 5 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Malta y un 74% a que gana Inglaterra. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Inglaterra y habrán de 2 a 5 goles. Una apuesta doble, gana la visita y habrán de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos a los amistosos internacionales. En el encuentro entre Serbia versus Jordania. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Serbia, de los últimos 5 encuentros, Serbia tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que Serbia viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace 2 goles. Y Jordania, de los últimos 5 encuentros, tiene 4 victorias, 1 derrota, así que Jordania viene bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se va a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vamos a ver cómo le va a Serbia como local, y Serbia como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Serbia juega bien como local. Y Jordania como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Jordania juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana Serbia y un 17% a que gana Jordania. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada, que es Bet Builder o crear apuestas. Una jugada arriesgada, Bet Builder o crear apuestas, que es gana el local, gana Serbia, multigoles que habrán de 1 a 5 goles, y
más 1.5 goles, que como mínimo se marcarán 2 goles. Recuerden, BetBuilder, gana local, gana Serbia, multigoles de 1 a 5 goles y más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro amistoso y nos vamos al encuentro de Polonia versus Alemania. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Polonia, de los últimos 5 encuentros, Polonia tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Polonia no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Alemania, de los últimos 5 encuentros, Alemania tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que Alemania viene bien. Enfrentamientos entre ellos, un empate, 1 victoria para Alemania, 1 victoria para Polonia, segundo empate y tercer empate, es decir que están igualados, no hay un favorito. Vamos a ver cómo le va a Polonia como local, y Polonia como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Polonia como local juega bien, y Alemania como visitante tiene 3 empates, 2 victorias, así que Alemania juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 17% a que gana Polonia y un 58% a que gana Alemania. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana Alemania. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo Mauricio Rivelo. El encuentro entre Francia versus México. La selección de Francia sub-18 versus la de México sub-23. Bajas, no hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Francia, de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Francia juega bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y México, de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que México también juega bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamiento. A Francia como local, y Francia como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Francia juega bien como local. Y México como visitante tiene 4 victorias, 1 empate, así que México juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana Francia y un 27% a que gana México. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.